portada ahí de niño de escuelita, porque para mí son mis niños. Bienvenidos a la clase de español. Vamos a ver la actividad que era para hoy, estudiantes de plataforma. Tenían que, o para ayer, pero modificada para entregar el lunes. Lea el cuento El lobo calumniado y explica por qué es un texto narrativo. Además, realiza un análisis del texto que incluya el título, el autor, la estructura y el resumen. Lo primero que tenemos que hacer es buscar el cuento El lobo calumniado. Ahí en la plataforma está la dirección electrónica, que es la que está aquí abajo. Usted le da el clic y automáticamente lo manda donde está el cuento El lobo calumniado. Después tiene que decir por qué es un texto narrativo. Después que usted ha leído El lobo calumniado, usted puede decir que el texto es narrativo por esto, esto, esto y esto. La teoría está en su módulo y usted ahí puede identificar qué características del texto narrativo están presentes en ese cuento El lobo calumniado. Eso está en el tema número 5 del módulo de ustedes, que dice tipos de texto. Después van a escribir cuál es el título de ese cuento, ya está ahí, El lobo calumniado, quién es el autor, buscan quién es el autor, ponen los datos principales del autor. La estructura. La semana pasada vimos que la estructura de un cuento es inicio, nudo y desenlace. Pero no me van a poner nada más inicio, van a poner cómo inicia el cuento El lobo calumniado. ¿Cuál es el nudo o el problema o el clímax de ese cuento El lobo calumniado? Y lo van a escribir ustedes. ¿Y cuál es el final? ¿Cómo termina ese cuento El lobo calumniado? Después que usted hace estructura, inicio, nudo y desenlace, entonces, tomando en cuenta eso que usted escribió, usted va a hacer un resumen con sus propias palabras de El lobo calumniado. Es una manera fácil de escribir primero la estructura por parte y después entonces usted va a hacer el resumen. El resumen no es contar, poner el inicio, el medio y el final. El resumen es redactarlo. Recuerde que estamos en español y usted tiene que ser capaz de contar ese cuento, no con las mismas palabras que están en el cuento, pero sí, sin perder la esencia, pues lo va a contar. Van a poner cuáles son las características del texto narrativo que están presentes en esa obra que leyeron, que se llama El lobo calumniado. Como en el módulo habla y vimos la semana pasada la descripción, entonces usted en ese cuento va a buscar dos descripciones y usted las va a escribir en el análisis que usted va a presentar o en el taller que usted va a presentar de El lobo calumniado. ¿Cuáles son los criterios de ese primer trabajo? El contenido, la ortografía y las indicaciones. Ese es el primer taller. El segundo taller, que es el mensual para los estudiantes de plataforma, aparece la indicación que encontrarás un link en la parte de documentos. Usted se va a los documentos de su plataforma. Ahí hay unos links. Hay dos cuentos. De esos dos cuentos, usted solamente va a coger uno. Yo no lo voy a mandar a leer dos cuentos, solamente uno. Y va a ser entonces lo que se pide aquí. El título del cuento que usted escogió, quién es el autor y los datos biográficos del autor del cuento que usted escogió. Y nuevamente vamos a poner cuál es el inicio, cuál es el nudo, cuál es el desenlace del cuento que usted escogió. Y poner ejemplos del mismo cuento. Si usted dice que pasó tal cosa, usted escribe textualmente esa parte que aparece en el cuento y lo pone ahí como el ejemplo. En el inicio, si usted dice que el inicio, voy a poner el ejemplo de Caperucita Roja. Si usted dice que el cuento de Caperucita Roja comienza cuando la mamá la manda a llevarle la canasta de comida a la abuelita, ahí comienza el cuento. Entonces usted pone inicio. La mamá de Caperucita la manda al bosque a llevar a la casa de la abuela a llevarle la comida. Y busca una parte de ese cuento donde diga eso y usted lo escribe en el trabajo. Después usted pone que el nudo de ese cuento es cuando el lobo va a la casa de la abuela y quiere comerse a Caperucita e intercambian ideas. Entonces usted pone una parte de eso ahí en el cuento. Y al final
el desenlace del cuento es que el lobo se come a Caperucita y llega el cazador o llega el cazador y no deja que el lobo se coma a Caperucita, dependiendo del cuento que usted lea. Entonces esa es la parte del desenlace y usted va a poner una parte igualita, o sea que textualmente lo va a poner del cuento. Esa es poner ejemplos del mismo cuento. Los personajes, usted va a buscar cuáles son los personajes principales y cuáles son los secundarios del cuento que usted escogió acá arriba. En el cuento de Caperucita Roja, los personajes principales es Caperucita y el lobo. Y podemos poner como secundario a la abuela y el leñador. Y van a describir cada uno de esos personajes, cómo era, en especial los principales, cómo eran o qué hacían. Cómo era Caperucita Roja, cómo la describían como una niña muy bonita, pequeña, vestida con su caperuza roja, iba muy amable, no sé qué. Esas son las características del personaje principal. Eso es lo que tienen que hacer, donde dice descripción de cada uno. Y del mismo cuento, usted va a tomar dos descripciones que puedan hacer del lobo, cómo era el lobo, o cómo era la casa, o cómo era el bosque. Entonces usted va a escribir esa parte sacada del mismo cuento y lo va a poner ahí como ejemplo de descripciones. Características del género narrativo presente en el cuento. ¿Qué características tiene, en este caso, el ejemplo que le estoy poniendo, Caperucita Roja, como para que usted diga que es un texto narrativo? Entonces usted va a buscar qué características hay ahí del texto narrativo presentes en ese cuento. Esas son las dos actividades que tienen que hacer los estudiantes de plataforma. Los estudiantes modulares deben investigar un ejemplo de diversos tipos de texto y escribirles las características que lo identifican. ¿Dónde van a encontrar esos diversos tipos de texto? En el mismo módulo donde dice tema 5, tipos de texto. Allí hay un cuadro. ¿Y qué tienen que hacer estos estudiantes? Buscar un ejemplo de texto narrativo, un ejemplo de texto descriptivo, un ejemplo de texto dialogado, un ejemplo de texto expositivo y un ejemplo de texto argumentativo. Eso es lo que ellos tienen que hacer en el módulo, hacer como actividad que está en el módulo y poner qué características tiene ese texto que lo identifica. Ejemplo, si usted dice que va a poner un ejemplo de texto narrativo, el cuento de Caperucita Roja, entonces ellos tienen que decir por qué Caperucita Roja es un texto narrativo. Si ellos van a buscar un texto dialogado y van a buscar Edipo Rey, entonces ellos tienen que decir por qué Edipo Rey es un texto narrativo, es un texto dialogado y así sucesivamente. Además, los modulares tienen que describir de manera clara y precisa el paisaje que aparece en su módulo. Ellos van a hacer una descripción y van a hacer la primera parte de las características de cada uno de los textos. Los modulares solamente tienen que buscar y hacer el análisis de los textos narrativos y buscar descripciones dentro de ese texto que cada uno ha seleccionado. Esas son las actividades que deben resolver para plataforma y para las actividades de los estudiantes modulares. Ahora vamos a hacer el repasito. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí de la actividad que hay que resolver? Profesora, ¿para cuándo es el mensual? ¿Eres modular o plataforma? Plataforma. Ajá, la plataforma ya está y se supone que lo deben entregar, si no el 30, el 31 de enero. Yo no pongo exámenes mensuales que sean ejercicios aquí cara a cara o te voy a hacer un examen de plataforma para que tú lo hagas, escoja la mejor respuesta, llenar espacio. Yo no hago eso porque prefiero ponerles talleres prácticos que poner un ejercicio prácticamente memorístico. Porque sé que a muchos les va a costar hacer un ejercicio memorístico y yo me conozco el tipo de talleres, exámenes que pongo, entonces me sale mejor que ustedes hagan su parte práctica. Y ya está en plataforma.
En plataforma ya está desde la semana pasada. Ya están los dos, este que está aquí, el de lobo calumniado, y este que está aquí, que es el mensual. También acostumbro a ponerles con tiempo el examen mensual, porque como no es de cierto y falso, escojan la mejor respuesta, ni Tim Marín de Dos Pingües, tienen que hacer generalmente un trabajo y leer, entonces por eso se los pongo con tiempo, para evitar que digan que no les alcanzó, que no lo puse con anticipación. ¿Alguna pregunta de los dos talleres que tienen pendientes por entregar? 3 con el modular. Profe, una consulta. ¿Eso en la estructura, el inicio, el nudo, el desenlace, es en sí con la propia palabra o tiene que ser textual? No, textual no, es la propia palabra, las palabras suyas con base en el cuento que usted leyó. Si te das cuenta, yo dije ahorita, el inicio de Caperucita Roja, yo dije que el cuento empezaba cuando la mamá le decía a Caperucita que tenía que ir al bosque a llevarle la comida a la abuela. Ese es el inicio. Pero en esta parte dice, debes poner ejemplos del mismo cuento, o sea que tú vas a buscar la parte del cuento donde está eso que tú estás diciendo y lo vas a escribir ahí. Obvio, no vas a escribir todo el cuento, solamente esa parte donde tú dices que es el inicio. Igual pasa con el nudo, igual pasa con el desenlace. En esta segunda parte del taller, en el primero, si no te dice que tienes que ponerles ejemplos de la misma obra. Seguimos. Vayan anotando las preguntas y al final, entonces, cuando termino de explicar las diapositivas, entonces me van preguntando y vamos respondiendo. Dice, la velocidad de su éxito está limitada por su dedicación y lo que está dispuesto a sacrificar. Todos los que están aquí ahorita están sacrificando su tiempo, su sábado en la tarde, porque para muchos, en el tiempo que no estaban estudiando, era sábado de ir a la playa, sábado de ir a la plaza, sábado de ir de shopping al centro, sin contar que ahora no se puede andar saliendo, pero igual están sacrificando algo de lo que ustedes pudieran hacer y no estar precisamente sentados enfrente del teléfono o de la computadora, escuchándome y viendo trabajos y trabajos y trabajos que tienen que hacer. Entonces, eso lo tienen que tener presente, que el éxito usted lo va a lograr dependiendo de la dedicación, el tiempo, el empeño y el sacrificio que usted ponga para lograr la meta que usted se ha establecido, que supongo es sacar su bachillerato. Y ya para terminar esa parte del pensamiento, dice, te darás cuenta que lo que hoy te parece un sacrificio, mañana terminará siendo el mayor logro de tu vida. Y así sucesivamente. Porque yo creo que si ustedes están aquí, nada más no es porque usted quiera tener un sexto año, sino que usted quiere tener un título universitario o porque usted le están pidiendo un título de sexto año en el trabajo donde usted está para poder cambiar de puesto. Y cuando usted cambie de puesto, usted va a tener más salario y usted va a querer más salario y va a tener que seguir estudiando porque a medida que estudie va a ir mejorando la calidad de su puesto y su salario dentro de una empresa. Entonces, cuando usted voltee a ver para atrás, ya no va a ser lo que estás haciendo ahorita, va a ser lo más importante, sino lo que vas a ir logrando y así sucesivamente va a ser escalonado y se darán cuenta que todo lo que han hecho para atrás ha sido el mayor logro de su vida. Vamos a recordar que es un texto. La semana pasada dijimos que un texto es un conjunto de frases, palabras, frases, oraciones, entremadas, enlazadas, que tienen coherencia, que tienen cohesión y que van a formar párrafos. Y ese párrafo, más párrafo, van a ser un texto. Que un texto no es sinónimo de un libro. No precisamente tiene que ser un libro. Pueden ser párrafos más párrafo que tengan una estructura determinada y no precisamente un libro. Vimos también que aparece en su módulo los tipos de texto. Están los descriptivos, los narrativos, los argumentativos, expositivos y dialogados. Nosotros solamente vamos a ver los dos primeros, los descriptivos y los narrativos, en esta ocasión, que es lo que aparece en su módulo, el tipo de texto descriptivo y el siguiente, ejemplo de tipo narrativo.
Los descriptivos ya vimos la semana pasada que dependiendo pueden ser descripciones físicas, pueden ser descripciones morales, pueden ser ambas y que cada una de ellas recibe un nombre distinto. Estos textos descriptivos los podemos encontrar dentro de un texto narrativo o dentro de un texto expositivo. Estos van a estar dentro de otros textos, porque no va a ser todo un texto expositivo, toda una obra. Vimos también que los textos narrativos son los que cuentan una hazaña, hechos, sucesos, puede ser a un personaje o a varios. Esos hechos pueden ser reales o imaginarios. Se están estructurados, como ya les dije, inicio, nudo y desenlace, que ya vimos en cada una de esas partes. Lo que debemos tener claro también que hay algunos textos narrativos que no tienen esta estructura que comienzan inicio, nudo y desenlace, sino que comienzan de atrás para adelante y son más difíciles de comprender. Pero por ahora solamente vamos a ver los textos narrativos lineales, introducción, nudo y desenlace, o inicio, nudo y desenlace. Esto también, los elementos del texto narrativo, van a ver los personajes, el tiempo, el espacio. No van a ver el narrador porque eso del narrador todavía no lo vamos a trabajar. Vimos que había narraciones literarias, históricas y periodísticas. Vimos que el periódico también forma parte de un texto narrativo. Vamos a ver características de los textos, los personajes, que es lo que usted va a analizar en el cuento que va a ver, cuáles son los personajes principales, cuáles los secundarios. El tiempo es el que ocurre en la historia, no es el tiempo en que nosotros nos vamos a demorar leyendo un texto, sino el tiempo que cuenta la historia. El espacio es el lugar donde se desarrolla la acción. Los acontecimientos, lo que pasa. Aquí hay un ejemplo. Ahorita vamos a ver un ejemplo de un cuento, cómo es la estructura para que ustedes se guíen y puedan hacer el de El lobo calumniado y el otro que aparece ahí. Aparece la introducción, que es cuando se presentan los personajes, se sitúa, se dice dónde se desarrolla la acción y el tiempo que se va a demorar. El nudo es la parte central de la narración o la parte más importante, la conflictiva, donde está el meollo del asunto. Y el desenlace es cuando ya llega al final, ya todo está resuelto, ya no hay más nada que contar. Aquí hay un cuento cortitito que lo voy a leer. Se llama Con el Señor de la Selva. Después de un largo recorrido por el río Napo, llegaron al puerto de agua dulce de Misawali, donde comieron estofado de guatusa con culebra asada. Los abuelos no han de creer que hemos comido esto, dijo Manuela. Hay que pedirles la receta para la abuela Conchi, expresó Mateo. Cuando pescaban en el río Aguarico, Mateo y Manuela conocieron a Jerónimo, un niño quichua que les conversó sobre los pueblos que vivían en ese territorio, los guaraní, los sino, no veo. Aquí está. Los Siona, Secoya y los Cofán. Después sigue contando el cuento, dice, una noche después de un agotador día de recorrido a pie, mientras descansaban junto a la hoguera, escucharon unos suaves pasos sobre las hojas caídas en el mullido piso de la selva. En la profunda oscuridad vieron brillar dos enormes ojos amarillos. El jaguar, gritó Jerónimo, si viene traído por un mal espíritu, acabará con nosotros. No se preocupen, los espíritus de mis antepasados me han pedido que hable con ustedes, manifestó el jaguar mirándolos fijamente. En alguna época mi pueblo reinó sobre las selvas americanas. Ahora estamos en peligro de extinción. Soy uno de los pocos que aún vive en esta zona. Ustedes son jóvenes. Ojalá su generación sea menos cruel y respete más la vida de los demás. El enorme animal se acercó a Manuela y le lamió suavemente la mejilla. Colocó su pata sobre Mateo y Jerónimo. Lentamente dio la vuelta y se fue. La figura del animal se perdió entre la negrura de la noche. Ahí está un cuento súper corto. Vamos a ver qué parte de ese cuento es la introducción, qué es lo que ustedes tienen que hacer con el cuento que tienen que leer.
Aquí dice que la introducción es en esta parte que está aquí al inicio, donde se presentan los personajes, donde dicen dónde será la historia y qué va a pasar. Aquí está. Ahí dice que es en el río Napo, que ellos están pescando y que hay 3 personajes. Manuela, Mateo y Jerónimo. Son los 3 personajes de ese cuento. Listo, esa es la introducción. Vamos a ver cuál es el nudo. Dice que es la parte central de la narración donde se explica el problema que va a pasar. ¿Cuál es la parte más importante o la parte que más les llamó la atención? Se supone que debe ser cuando ellos están pescando y les aparece el jaguar. Obviamente es la parte más impactante porque todo el mundo va a pensar que el jaguar los va a atacar y que se los va a comer cuando ellos están pescando y van a caminar después por la selva. ¿Qué resulta? Que el jaguar no se los va a comer. El jaguar solamente quiere hablar con ellos. Esa es la parte, el nudo principal, donde el jaguar les dice que él está en peligro de extinción prácticamente por la maldad del ser humano y que él espera que ellos, como jóvenes, respeten la vida animal. O sea, está cifrando en la juventud la vida de ellos, porque tienen que cambiar de mentalidad. Y el final es cuando ya no hay más nada, se explica la solución y se terminó la historia. ¿Cómo acaba la historia? Cuando el animal se acerca a Manuela y le lame el cachete y le pone las patas tanto a Mateo como a Jerónimo. O sea, el animal se despide después que les pide que sean conscientes de que hay que cuidar la naturaleza, que hay que cuidar los animales, el medio ambiente y todo lo demás. El animal les está pidiendo un cambio de actitud. Esa es la estructura de un texto narrativo. Inicio, nudo y desenlace. Con relación a los personajes, si lo vamos a ver en el cuento anterior, solamente hay personajes principales, que es Manuela, Mateo, Jerónimo y el mismo animal. Son los personajes principales que desarrollan la acción. En un cuento más largo vamos a encontrar entonces personajes secundarios que son los que van a acompañar a los personajes principales a desarrollar esa acción. Pero en ese cuento corto no hay personajes secundarios. Aquí aparecen entonces los personajes principales y secundarios. Según este texto, este esquema, los personajes de Caperucita Roja, los principales Caperucita Roja y el lobo. Y ponen como secundario a la abuelita y el leñador, porque ellos, y la mamá, faltó la mamá ahí, porque ellos son los que van a acompañar a estos dos a desarrollar la acción. Eso en cuanto a textos narrativos. Los descriptivos vimos la semana pasada, que son los que a través de las palabras y del uso de adjetivos se van a describir a las personas, a los animales, a las cosas, un lugar, un tiempo, también se puede describir con palabras, que pueden ser objetiva y subjetiva. Objetiva cuando yo voy a escribir solamente lo que veo. No puedo decir lo que yo siento o lo que yo pienso. Y la subjetiva sí puede ser mi punto de vista, lo que yo creo, lo que me inspira y todo lo demás. Entonces, dependiendo el tipo de descripción, lo que se describa, quedamos esto que vimos la semana pasada. Si solamente se describe de manera física, es una prosopografía. Si se describe la parte psicológica, es una etopeya. Si se describen las dos, la física y la psicológica, entonces se llama retrato. Una caricatura es la deformación de la realidad y el autorretrato es cuando yo misma voy a hacer una descripción mía. Vamos a ver esta descripción de un autorretrato. La señora se llama Elvira Lindo y ella misma hizo una autodescripción. Dice, no me gusta ni mi cara ni mi nombre. Bueno, las dos cosas han acabado siendo la misma. Es como si me encontrara feliz dentro de ese nombre, pero sospechara que la vida me arrojó a él. Me hizo a él y ya no hay otro que pueda definirme como soy. Y ya no hay
escapatoria. Digo rosario y estoy viendo la imagen que cada noche se refleja en el espejo. La nariz grande, aquí tiene la nariz grande, los ojos también grandes pero tristes, es esta que está aquí. La boca bien dibujada pero demasiado fina, aquí está. Y ahí está toda mi historia contenida, porque la cara no me ha cambiado desde que era pequeña, desde que era niña, con nombre de adulta y con gesto grave. Esa autodescripción que se hizo ella se llama autorretrato. Ella misma hace su descripción tanto física como moral. Y es cierto que la foto de ella cuando estaba niña era prácticamente lo mismo, simple y llanamente un poquito más agrandada, pero la trascendencia de la imagen es la misma. Y esta es la persona que se está autorretratando ahí, autodescribiendo. Se llama Elvira Lindo y lo hace en esta obra, Una palabra tuya. Aquí hay ejemplos de una etopeya. Si tomamos en cuenta que una etopeya es la descripción psicológica de una persona, vamos a ver si es cierto que están describiendo a una persona psicológicamente. Y todo por esa mocosa de enfermera. No hay más que mirarla para darse cuenta de quién es, con esos aires de vampiresa y ese delantal ajustado. Una chiquillina de porquería que se cree que es la directora de la clínica. Ahí están describiendo Julio Cortázar, no lo estoy describiendo yo, lo está describiendo una gran pluma de la literatura universal en la obra La señorita Cora. Esa señorita como que no le caía muy bien a Julio Cortázar en esa obra porque mire cómo la está describiendo. Acá hay una prosopografía que si nos vamos a lo que es una prosopografía, dice que es una descripción física. Vamos a ver si es cierto que están describiendo a alguien de manera física. Oti tenía el pelo corto y enrizado, rojo como una zanahoria y las orejas gachas de soplillo. Era delgado y alto con la piel llena de pecas, pero estas no eran los graciosos puntillos que con frecuencia caen también en las narices respingonas de las chicas. Otley tenía todo el cuerpo blanco y marrón como un perro fox terrier, como si se hubiese puesto cerca de un pintor que le pulverizase de marrón en una pared blanca, o sea que estaba pasado en pecas. Esa es una descripción, una prosopografía de una persona. Ojo que también es una descripción de un libro. No la estoy haciendo yo. Son descripciones de textos literarios para que se den cuenta que dentro de una obra usted va a encontrar todos esos tipos de descripciones que son las que se le piden aquí que usted debe buscar, ¿ve? Este tipo de descripciones. Y para los estudiantes modulares, le dice claramente que tiene que investigar ejemplos de distintos tipos de texto y a cada uno de ellos escribirle las características que lo identifican. O sea, eso que yo acabo de hacer ahorita, debo buscar ejemplos como estos que están aquí y decir que este autorretrato es de la obra de Elvira Lindo, Una palabra tuya, pero me tiene que decir por qué es un autorretrato. Deben copiar el fragmento del autorretrato y decir por qué es autorretrato. Deben copiar el fragmento de pero en este caso no van a copiar etopeyas, van a copiar fragmentos de un texto narrativo, de un texto descriptivo, dialogado, expositivo y argumentativo, que son los tipos de texto que aparecen en el módulo y que ustedes tienen que resolver, porque allá es los tipos de texto, no tipos de descripción, sino tipos de texto que aparecen